Ahí Pues estoy. bueno, mis queridísimos acompañantes, frotémonos las manos porque se viene. Se viene el lore. Uy, uy. ¿Han tenido ganitas del día de hoy? A ver, yo es que a mí pa' lore vivo con el lore y vivo con las fumadas, tú ya sabes. Cualquier día tuiteo, "¡Ah! Skir va a venir en la 7.2 con el elemento Quantum". No, ¿sabes? O sea, así que sí, para hablar de lore, yo ya se lo dije a Zayara, que yo tiro más por explicar información base, soy más de explicar un poquito de información y luego decir fumadas y decir pues cosas con lógica, obviamente, pero, pero especulaciones, cosas así. Mm. ¿Y tú qué te esperabas de lo de las lunas? Que nos subimos que no hubo nada. ¿Pero tú te esperabas algo? ¿Te esperabas algún tráiler, algún review, alguna sorpresa? ¿Te esperabas algo? El tema A, de eso. a ver, una parte de mí sí, pero te voy a decir lo mismo que a Zayara. Yo preparé un vídeo que tuve dos posiciones. Me espero al viernes, al live stream, para que me digan cosas de la luna, o lo hago ya. Y yo dije, es Genshin Impact, lo hago ya. Y pues mira, salí ganando. Así que te digo que esperar, más que esperar, me gustaría. Pero más que esperar, espero más que, pues, que tarde mucho. Porque teniendo en cuenta que viene Skirk y Notcry mucho más adelante, no tiene sentido que te lo suelten antes de la salida de Varesa. O sea, quieren vender a Varesa. Mm. Mira, podríamos empezar por una cosa, porque el otro día con Acera repasamos mucho lo que ahora está trending y digamos, las inquietudes generales de los jugadores. Lo de las lunas, es que incluso dimos un repaso también por cosas que suelen siempre gustar a la gente, de los descendidos, dragones primordiales, etcétera. Pero una cosa que no hablamos mucho con Azayara y que vamos a empezar por ahí y luego darle un repaso a lo que tenemos es, sabemos que Capitano está sentado en el trono, está FK, el pobre señor, y sabemos que va a venir otro Fatui a por la gnosis de Mabuika. Aquí hay dos Sí. preguntas. Una de lore. ¿Qué Fatui pensáis? Alguno lo tendrá claro seguramente, va a venir. Y la otra es, un poco ya más fuera del lore, ¿creéis que habrá 5.8? Así por curiosidad. En cuanto al Fatui, sinceramente, cierra por cualquier lado que sean cualquiera. O sea, si lo pensás de forma de Dottore, puede ser Dottore, tiene todas sus razones para ir. Si es por el lado de Pantalone también, si es por el lado de Pulcinella también, hasta Columbina te diría que entraría dentro de las posibilidades de ir a buscar la gnosis. Bueno, eso no sé en realidad, no todos. Nosotros no creo que vayan. Pero como posibles, yo creo que son esos cuatro, son una posibilidad de que los vayamos a ver. También hubo una mención, no sé si es una cuestión de traducción o estoy equivocada, eh, que dice como que van a ir en equipo, como que vamos a ver a dos, no me acuerdo bien dónde lo vi, así que tomen con pinzas esto que estoy diciendo, pero como que íbamos a ver a dos Fatuis yendo a buscar la Gnosis, pero no lo sé. Columbina igual, estoy leyendo el chat, yo quiero creer que va a ser Columbina, si lo pienso demasiado, es la que menos cierra que vaya a aparecer. Ojalá que así sea, pero no creo que sea ella justamente. ¿Hay razones para pensar que puede ser ella? Sí, pero dentro de las razones, si las contrapones con los otros tres, me parece que los otros tres tienen más posibilidades de ser. Uf, acabas de matar a media comunidad. Lo Doy siento. brazo doy brazo a torcer. En la traducción china dicen que irían más de un Fatui, no solo No. uno. Claro. Hostias, lo demás de un Fatui es cine, pero yo digo lo de la comunidad, que te acabas de agarrar la comunidad porque la gente por todos lados está rollo, Columbina, Columbina, Columbina. No, y yo soy Sí. la primera. Yo tengo ganas desde que salió la Masquerade, que es, bueno, la cinemática esa, que quiero verla, quiero saber algo de ella y no hay chance. Pero yo me tiro un poco más a que si van a ir en pareja, puede que sea Pulcinella y Pantalone, que ahí viste que tienen negocios internos entre ellos y aparte tienen como una base muy controlada en Notcra y todo eso. Siento que va como por ese lado. No son mis favoritos, la verdad no tengo muchas ganas de verlo, pero siento que tiene como más sentido. Aunque también si lo pensás por el lado de Dottore, también me cierra mucho que vaya Dottore. A Columbira la quiero ver. Y creo que es más mi Mm, deseo de verla que realmente razones para verla, pero bueno.
Tengo fe. Yo, yo igual. Yo me decanto mucho por Columina, sobre todo ya que hemos tocado el tema de ángeles en Natlan. Yo creo que es buen momento realmente para que un Fatui vaya a Natlan a recoger o a conseguir esa Gnosis. Columina, a ver, yo creo que toda la comunidad le tenemos ganas porque creo que es el personaje Fatui más misterioso. Luego de lo que fue Arlequino, antes de que la conociésemos, porque impactó también mucho Arlequino. En su día todos lo flipamos. Te diría Sí. que esos dos y Capitano fue el otro. O sea que Capitano, más que estar ahí sentado y ya, pues está. Azayara quizás sabe más, pero está como en limbo. Porque él se fusionó con la Señora de la Noche. Y no sé si sabéis el lore, que así pudo descansar tanto su alma como el alma de sus compañeros que estaban repudiados en el corazón de Capitano. O sea, no está ni vivo ni muerto. Está en un bucle que es lo que acude el final de la misión de Natlan. ¿Que pueda llegar a ser jugable? Podría. Pero tendría que suceder muchas cosas en la historia, creo yo. No sé, Azayara, qué opine. Sí, técnicamente está vivo. Bueno, esa fue como la cuestión central de la última misión de Arconte, el hecho de la paradoja que le plantea a Ronova, que es la sombra de la muerte, que permite que esta maldición que él tiene de la inmortalidad alimente a la Señora de la Noche para mantener vivo el reino nocturno y entonces evita también que Mahuika se sacrifique. Técnicamente él está vivo porque no puede morir. Esa es la base principal de la maldición que sentó Ronova. Ahora, puede ser que sea jugable y que reviva y que salga de este limbo que nos dice Keitaro. Sí, puede, pero para eso tienen que caer un montón de estructuras. Por Sí. ejemplo, Celestia, para que salga, para que ya no tenga esa maldición encima. Y al mismo tiempo, si decís, uy, pero si no tiene la maldición de Ronova, entonces tendría que estar muerto hace 500 años. A ver, formas hay, pero yo lo veo un poquito lejano. Capaz que no, Y y en la próxima actualización tenemos Capitano jugable y aceleran todo, pero si ves cómo viene siguiendo el tren, me parece que no, que falta. Wow, y se plantean así como Lovecrafter, como posibilidad ultra fumada, sin ningún tipo de precedente, que haya alguna clase de un alma por un alma y que algún otro personaje importante sacrifique para que Capitano pueda recuperarse. Yo Es lo que el tema dudo. de las almas es Mm. complejo, cuanto mínimo complejo. Y yo creo que mucho del tema de las almas y qué son realmente las almas lo vamos a estar viendo en la próxima región. Creo que va a ser uno de los temas centrales, de hecho. Y ahí creo que vamos a tener un poquito más de info. El alma de Capitano está intacta, o sea, no le pasó nada a su alma. El problema es su Mm. cuerpo y qué tan vivo está en cuanto a materia orgánica. Pero las almas fueron salvadas gracias a su sacrificio y están en el reino nocturno. Mm. Claro, y lo otro sería que la sombra de la muerte ya dijo que no cualquier persona, cualquier alma puede sustituir el final bueno, el destino que tiene Mahuika. Em, Sencillo, o sea, no tiene el mismo valor otro que Capitano que Mahuika, dudo que hayan otros, ¿no? Mm. Y Claro, un sí, o sea, alma como no a es ver, puede igual que haber, otro pero alma. está complicado. Claro, o sea, no va a aparecer ahora mismo por aquí Zhongli va a decir, ocupo tu lugar, ¿sabes? O sea, Mm. Bueno, qué bueno que lo traes a nombre a Songli, porque de hecho esto es un poquito, tiene que ver con los contratos que plantea Songli en un momento. Son contratos sí. arriba de contratos, arriba de contratos, que bueno, que tienen que ir como sacándose de a poquito para poder llegar a una libertad total, pero en realidad es Capitano parchando el contrato que tenía Yabalanque, que hace que Mahuika tenga un contrato y así como que se van parchando contratos de otras personas y negociando. Está como todo muy enroscado y entreverado, que hay Mm. posibilidades, evidentemente, porque el destino de Mahuika cambió, porque el viajero cambió el destino y todo esto. Andás a ver cómo lo hacen. Por ahora no hay como un camino que vos digas sí es por acá, pero posible es. Mm. Mm. Y aquí un punto que lo de Capitano jugable al final todo el mundo le gusta, pero nos hemos derivado un poco de lo de los Fatuis y también es cierto que los Fatuis, al igual que los Arcontes, se han vuelto, digamos, un objeto de colección para los jugadores de Genshin. La gente al final quiere tener los 7 Arcontes y querrá muchos de ellos tener colección de Fatuis.
¿Por qué creéis? Porque me habéis dado motivos para pensar que podría venir casi cualquiera, pero sobre todo estáis de acuerdo en que vendrán en grupos de 2. ¿Qué motivos hay, por ejemplo, para que fueran Pantalón y Pulsinella por el tema de Notcry y demás? ¿Qué motivos hay para que quizá fuese Dottore y Columbina? ¿Qué información tenéis de Eh, cada uno de los Fatuis y por qué cada uno podría ser posiblemente quien viniese a por la gnosis de Mabuika? Yo yo te creo que lo más puedo. relevante en Ujú. este momento es el plan Stusa. Sí. Creo que estamos todos pensando lo mismo y que son Mm. a los que mencionaron. Porque creo que en el plan Stusa los que van a participar, los principales como incitadores del plan son Pulcinella y Pantalone. Pero también van a, Pantalones. a participar Childe, bueno, Tartaglia, que bueno, igual no sabemos dónde está todavía, eh, Arlequino y Dottore. Pero como que los más interesados por su proyecto personal, más allá del proyecto de las Arisas y el proyecto mundial y de todo esto, son Pantalone y Pulcinella, por una cuestión de política, de economía, y que les interesa el dominio sobre Notcry y probablemente necesiten el favor también de la zarina o tener como más simpatía y estar presentes en el lugar que los Mm, demás. Porque yo a claro. Dottore lo veo como súper concentrado en su mambo, en intentar como crear lo que sea que vaya a querer crear, otro dios o lo que sea. Arlequino está como súper concentrada en rescatar a la casa de la hoguera. Childe, bueno, Childe podría hacer cualquier cosa, pero creo que no le interesa realmente la parte de recolectar las gnosis. Si yo me pongo a pensar como en lo que viene siendo el desarrollo de personaje de cada uno, a los que nos falta ver todavía primero es a ellos, y pareciera que ir a buscar la gnosis les quedaría muy cerca de Notcry y estaría como más vinculado a sus intereses personales. Mm. Y- Prácticamente. Yo, a ver, yo creo que Pulcinella y Pantalone como tal, creo que los que son los más alejados a ello, porque son Fatuis que no se mueven mucho, ¿vale? Pulcinella al fin y al cabo es es el, ya lo diré, el El alcalde, alcalde. ¿no? Claro, Sí, sí. es como el alcalde de allí de Cesnaya, de la ciudad de Cesnaya. Y luego está el otro, el Pantalone, que literalmente es como que tiene un gran comercio. Él se basa en comercios, en logística, y no los veo para batallar, al menos de lo que se sepa. Quizás están rotos, pero lo que tú me has preguntado, ¿qué motivo habría para que vayan más de un Fatui? Porque tenemos que tener en cuenta que en teoría, bajo la información que había, en teoría, Capitano era de los Fatuis más poderosos, incluso capaces de rivalizar contra Arcontes. Si, si tenemos eso en cuenta de que quitamos de por medio a Capitano, solo quedarían Columbina y Dottore como los más fuertes y los únicos que pueden rivalizar contra un Arconte. Entonces, si van Fatuis menos poderosos, tiene sentido que no vayan solos. mm. Qué buena esa, qué buena la del poder. Eso a la gente le va a gustar mucho. Pero vos Mm. creés que realmente van a ir a batallar. Yo creo que después de todo lo que sucedió de la guerra, esto igual es opinión personal, cero no tiene nada que Mm, ver con fundamentos de Genshin. Yo creo que Yo. después de toda la Ujú. guerra que hubo con el abismo y con todo esto, están buscando un poco más de relaciones políticas y sociales como más neutrales. Por eso yo considero que Mm, quizás podamos ver más una negociación como fue con Dottore y Najida que una batalla. Vale, yo es que digo lo siguiente. Yo creo que no va a ser así porque Mahuika no quiere ceder la Gnosis de ningún modo. De hecho, ella misma, y ya comentó durante todo, o sea, se ha visto durante todas las misiones de Naldan que ella le da igual, que vengan de cara, que quieran hacer una cosa u otra. Ha sido el único arconte que no se ha dejado ceder en ningún momento, ni por los Fatuis ni por nadie. Entonces, no me tomaría, por ejemplo, tan a la ligera eh, que ella ceda algo que tanto le ha costado proteger, tanto por lo que significa ahora la Gnosis como para lo que significa ella, junto con todo el camino que ha hecho, eh, junto con Isbalanque y todo su pasado. Entonces, veo un personaje tan duro de roer que yo creo que la única sorpresa que puede tener ella es, por ejemplo, un Fatui que tenga un poder que a lo mejor sea más poderoso en Capitano en otro ámbito,
¿sabes? Que sea más poderosa que Capitano que en otro ámbito. Como por ejemplo, Columbina no sabemos nada. Quizás es más poderosa y no lo sabemos. Si Capitano, como estaba corroído por toda la que es la maldición y tal, quizás él estaba en bastante desventaja. Por lo tanto, no sabemos. Mm. O sea, mi balanza y mi opinión, pero claro, es mi opinión, ahí quien quiera opinar lo mismo bien, quien no, pues también. Yo creo que iría Columina y otro más. Yo apostaría fuertemente por eso, pero sobre todo por el tema poder. Y Dottore, como sabemos que está en Notcry, no tiene sentido que salga de Notcry para pegarse con esta señora y luego volver, porque Dottore yo creo que es el mejor y el más indicado para tener algún tipo de trato con un arconte, aunque más que trato es o dejas que él te controle o tú le controles y pones jaque y entonces se cede ahí en un punto medio, que es lo que pasó con Najida. Si no, Najida tampoco hubiese cedido ni la gnosis de Skara ni su gnosis. Wow. Pues dos cuestiones. Una, mods, fijen el canal de Keitaro de Twitch y de YouTube de Azayara, porque Azayara no tiene Twitch. Fijarlo aquí en el chat hasta que acabe el podcast y luego ponemos el que estaba antes. Y dos, ¿por qué no consideramos a Sandrone y a Pierrot? ¿Por qué en ningún caso prácticamente nadie en la comunidad y no vosotros, que sois los que más estáis al día, incluso leyendo los libros que nadie lee? ¿Por qué ellos dos no irían por Mabuika? Que, bueno, pienso que, bueno, Pierrot está como en otro nivel. Primero que son fatui de los que no tenemos información cercana, o sea, no Claro. sabemos casi nada, entonces hay poco que dé a pensar que van a venir. Porque si te lo sacan, en general siempre te dan alguna como pista de qué es lo que quieren, o en qué están, o qué pasa. Y bueno, con Sandrone hay teorías muy particulares, que son todas teorías, porque obviamente nada es fijo ni sólido, que dicen que en realidad, y bueno, teniendo en cuenta en realidad quizás los otros mundos y todo el Hoyoverse anterior tiene un poco de sentido, el hecho de que probablemente ella no sea lo que vimos en la, ¿cómo se llama? En En la el tráiler cinemática de la este. mascarada, Sí. sino que sea otra persona o otro ser totalmente distinto y que no pueda alejarse mucho del lugar en donde está. Porque por algo nunca la han nombrado fuera de su laboratorio o fuera de hacer de lo que hace. Esa es como una teoría muy particular de por qué no se la nombra y por qué no tiene como influencia externa al lugar de donde está. Y Pierrot porque es el capitán, como que, bueno, no el capitán, sino el líder de los Fatui, el número uno. Y como que su proyecto personal, porque hay algo que tenemos que entender de los Fatui, que es que más allá del plan de la Zarina, a todos les interesa mucho más lo que les importa a ellos y su proyecto personal que el plan de la Zarina. En algún momento todos coinciden y tienen como punto de unión que necesitan cierta rebelión o cierto poder, entonces deciden ayudar a la Zarina, pero a todos les interesa mucho más su propio camino y su propio objetivo que el del grupo en general. Entonces yo creo que por eso, que porque vemos que quizás los caminos confluyen un poco más en Natlan para otros personajes que para Pierrot y para Sandrone, o por lo menos yo lo pienso así. Como que no entiendo qué harían ellos, bueno, de Sandrone porque no sabemos nada y de Pierrot porque sabemos que sus intereses están súper alejados, intentando ir a Natlan. Por eso también creo que justo estos cuatro que nombramos, Dottore, Columbina, Pantalón y Pulcinella, podrían llegar a verse en Natlan, porque todos tienen algo de interés ahí. Claro. Wow. A ver, opino lo mismo. O sea, opino lo mismo. De Sandrone, como dice ella, hay cositas que tienen que ver algunas con Catherine, pero más allá de ahí no hay información suficiente relevante como para decir, vale, están empezando a soltar suficientes cosas como para decir que van a decir algo pronto de estos personajes. O sea que es más tema marketing y efectivamente que Hoyoverse no le apetece tampoco dar pistas y si Hoyoverse no da pistas significa que van a usar lo que ya tenían anteriormente, ¿no? No Es sé que, si usar lo que tenían anteriormente, sino que en general como recurso narrativo, no solo en Genshin, sino en cualquier videojuego, en cualquier narración, vos seguís un hilo. Y si claro. hay algo que aparece de absolutamente de la nada, sin dejarte ninguna pista, no tiene sentido narrativo. Genshin lo hace bastante, evidentemente, o bueno, evidentemente para las personas que seguimos el lore, porque
si no sos una persona que sigue el lore, pareciera estar bastante escondido. Y la realidad es que de Sandrone no han dejado absolutamente nada, ni siquiera una migajita de pan que te diga, uy, esto lo puedo conectar con Sandrone y que nada. Y para que ella aparezca y tenga una relevancia real, necesita haber algún tipo de rastro anterior que nos lleve a. Pero si no, no tiene sentido. Un ejemplo, la salida de Ito, no se sabía nada de antes de él, no apareció en la historia principal. Hayato a medias, porque sí que se le mencionó, pero tampoco apareció. Chiori, lo mismo. Kirara, lo mismo. Es un ejemplo. Pero en este caso con los Fatui, es que también obviamos una cosa. Que obviamos que, porque mucho no trae, pero obviamos que cuando lleguemos a Cesnaya, el sentido que hay es que a derrotar, los jefes a derrotar, tendrá más sentido que fuese Pulcinella y Pantalone, ¿no? O sea, más que fuera de Cesnaya, sería ir allí a pegarse con ellos. Ese es mi sentido común. Otra cosa es que pase, pueden hacer otra cosa. Pero ese sentido que me da. Yo qué sé, todo el mundo está obsesionado con Columbina. Yo me incluyo. Porque es la No, waifu igual que falta. A Columina también, quieran o no, han dejado un par de rastros de estos de que hablamos, de que pareciera empezar a meterse un poquito en la historia principal. Sí. Entonces también da a pensar que la vamos a ver en breve. No sé si es la que va a ir a buscar la Gnosis, no sé si la vamos a ver. A mí me gustaría, o siento que tendría relevancia y sentido verla en la nueva zona o en Notcry. No sé si tanto yendo a buscar la Gnosis, pero por unas cuestiones por ahí que se están dejando entrever de Los Ángeles y de los Illys y del Reino de la Noche, tendría mucho sentido verla a ella involucrada en todo esto. Pero la realidad es que de los demás no están dejando como muchas migajitas. Mm. Lo que sí que hay que tener en cuenta, una cosa que quiero comentar, es que mucha gente, cuando salió el tráiler de los Fatui, luego en los postcréditos, no sé si os acordáis, Colei tuve como una especie de sueño premonitorio, donde estaba Dottore quemando el Irminsul y estaba a un lado Colombino hablando de fondo, los dos juntos. Ujú. Era Y Columbina. claro, la actriz de doblaje lo pone abajo en la descripción. ¿Y qué pasa? Que mucha gente al cabo del tiempo dijo, ¡buah! Era humo porque pasó Sumero y no pasó nada con el Irminsul al final. No pasó nada, todo humo y tal. Vale. Esto sí que es una información que puedo dar yo más allá del lore, porque en entrevistas que hubieron oficiales y grabadas de uno de los productores de Genshin Impact, dijeron que toda la historia de Genshin Impact, que estaba ya redactada en un guión base en la cual algunas cosas podían cambiar, pero lo que es la matriz, lo que es el árbol que tienen de información es todo recto, y que dijeron que esa luz, lo que soñó Colei, es algo que aún no ha pasado en Genshin, que es algo que tiene que pasar a futuro. Entonces, yo lo tendría bastante en cuenta que Colomina y Dottore tienen un largo camino en el juego y yo creo que van a ser dos personajazos como una catedral. Wow. ¿Y existiría la posibilidad y un escenario futuro en el que den un plot twist a la historia y de ninguna manera se lleven la gnosis de Mabuika y sea la única gnosis de la, digamos, la resistencia, y que quizá los últimos arcos se basen en una situación muy tensa en la que la Saritsa esté poniendo todos los recursos de Sniesnaya en el asador para recuperar esa última gnosis que no puede tener? Como caber la posibilidad cabe, lo considero lejanísimo. Joder, es que me está flipando. Ahora os quiero preguntar también sobre más cosas de Notcry, de la O sea, 5.5, pero que parece que estoy Mira, hablando con hay los una guionistas del juego. cuestión, em, no me quiero enroscar demasiado con esto que te voy a decir porque realmente es muy extenso y muy largo, pero hay una cuestión acá con la humanidad, que es algo de lo que viene hablando Mahuika desde que ella empezó, ¿no? Mm, Ella es la única arconte humana, eso lo sabemos. Sabemos que pasó el tema de la batalla, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, de que peleaban todos y salió ganadora, entonces se convirtió en arconte, que Natlan tiene una historia de arcontes humanos, que es la única nación en donde son humanos, y que ella valora su humanidad por sobre todas las cosas, ¿verdad? mm.
Lo que vamos a ver probablemente en la nueva actualización, en la nueva zona, va a tener que ver muchísimo con esto de qué es realmente la humanidad. Y Mm, para mí, esto es una conclusión totalmente personal, va a haber un quiebre de personaje, no sé si de Mahuika o de su concepción de la humanidad, como ya hemos visto que pasa en cada uno de los arcontes. Todos los arcontes, desde el primero hasta el último, han tenido un quiebre con lo que viene siendo como su lineamiento de pensamiento, en mm. donde al final cambian rotundamente de opinión sobre algo que tienen como súper firme. Y yo creo que algo, o sea, que el patrón se va a volver también a repetir con Mahuika, y que probablemente ese sea el punto de quiebre para que ya no necesite la gnosis, o que entienda que quizás la gnosis va a servir a un bien, o no, no sé, que es más grande de lo que ella puede generar. Para mí va a venir mucho por ese lado. Sí. Es una especulación así como muy grande, que entiendo que tiene un montón de extras, pero bueno, hablando mal y pronto, eso es lo que creo. Yo creo que sí que puede ir por ahí. Yo más, por ejemplo, como un acuerdo así sano. Es que yo lo veo más así, de que venga alguien, quiera pegarse de hostias contra Mahuika y diga, o me das la gnosis o me cargo todo Natlan. Ya está, toma. Soy humana, quiero protegerlos, es un trato. Espero que no lo haga, si no os le meto el dedo por el culo a Zarina. Ya está. Eh, o sea, Joder, yo espero que sí no. lo veo más así, que todo depende del concepto de humanidad que tiene Mahuika. Yo creo que sí. Yo creo que sí que van por ahí las cosas. Esperemos que no. Em, Buah, sería Ahora épico. sabemos que la 5.5 viene, digamos, no sé si la parte final, pero por lo menos la continuación de aquella misión que no era principal, pero que nos dejaron abierta en la 5.2 sobre el rey dragón antiguo y los descendentes de él, digamos, o sea, el primer arconte Piro. Eso fue donde se mencionó por primera vez a Ixbalanque y la ciudad esta donde hay reptilianos, que son descendientes, bueno, descendientes de los dragones, y hay uno que está vivo todavía, que se decía que se habían extinto estos seres que eran los antiguos dragones que estaban en el Reino de la Noche y tal. ¿Qué esperáis de esta misión que viene ahora en la 5.5? Ahí yo sí tengo demasiadas expectativas. Mm. Justamente la semana pasada me la pasé en Orchcan Atlan buscando como retazos, como textos. Encontré un montón de cosas que digo, en su momento las vi y dije, esto para mí no tiene. Bueno, lo hablaba hoy con Keitaro antes de venir acá al stream, y le decía Mm. eso, como que veía y leía un montón de cosas que para mí no tenían ningún tipo de sentido. Y que ahora, a partir del live stream y de un par de libritos que sacaron ahí de por medio, viste, cuando te encaja la pieza y empecé como a hacer clic, 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 y bueno, es como que en mi cabeza tengo como bastante claro lo que espero ver y lo que creo que vaya a pasar. Entonces, yo estoy emocionadísima. Hace rato que no estaba tan emocionada por una nueva zona. Y te digo que hasta me emociona un poco más que el tema de las lunas, que bueno, que siento que va a tener que ver con las lunas, la nueva zona, que no es Not Cry. Y Mm. bueno, quiero verlo. Yo estoy emocionadísima por eso. Uf. Yo es que he visto muchas quejas por la siguiente actualización, pero creo que es la actualización que más hype tengo y que creo, sin duda alguna, que va a ser la mejor de Genshin hasta el momento. Por, aparte del mapa, lo que dice ella es, yo tengo unas expectativas altísimas en Lore. Es el final, en teoría, de una de las mejores misiones de mundo que he jugado en mi vida, que es la del pequeño saurio. O sea, me parece espectacular la salvajada de cosas que te cuentan. Incluso, como dice ella, han sacado un libro que se llama Los humanos de Petrisco, que es una bomba espectacular. Y entre eso, los dragones, los verdaderos humanos y tal, da un juego espectacular. Yo estoy ansioso, tengo ganas, no me quiero tirar tampoco un triple, pero quiero saber cómo cierra la historia que nos cuentan, y a raíz de toda la información que nos dan, a ver si se pueden juntar más piezas de un puzzle, ¿no? Buah. La verdad es que coincido, ¿eh? Yo también, o sea, vosotros como creadores entiendo que estáis expuestos un poco al feedback de la gente. Y es verdad que la gente, después de la charla de desarrolladores, está como súper decepcionada y a la defensiva ya con Genshin, porque es rollo. No arreglaron el juego en Atlan al principio, no lo van a arreglar ahora. Y la charla esta que pidieron disculpas, pero luego no cambiaron nada ni nada. Y siento que la gente está como, eh. Pero yo personalmente también tengo un hype increíble por la 5.5 porque digo, joder, vienen buenos banners, viene mapa, vienen muchas protogemas. Además, después de la 5, bueno, cuando sale la 5.5 se liquea la 5.6 y al final
la 5.6 ya quedarían la punto .7 y la punto .8, y en la punto .8, si acaso llega, siempre hay esta zona temporal típica que también es más mapa y exploración y tal, y rollo. A ver, yo no sé si van a querer cambiar el ritmo que han tenido siempre de que casi de mitad para adelante las versiones se mueren. O sea, suele entrar muy poco y tal. Y parece que quizás Nathan a lo mejor lo hacen al revés. A lo mejor ahora de la 5.5 es en ascendencia, que bueno, con Joyos no hay que fiarse mucho. Pero tengo Igual ganas. de estas lores, perdón, de estas zonas que Mm. hablas de antes de las nuevas actualizaciones, los Lorecrafter la amamos, porque en general Sí. son pequeños resúmenes metafóricos de todo lo que se viene en la próxima versión. De hecho, para cada nueva versión, las personas por ahí que les gusta mucho el análisis del lore, siempre se vuelve a esa zona. Por ejemplo, para todo Natlan siempre volvemos a Simulanka, porque suele haber. ¿Te acordás de esto que yo te comentaba en el stream anterior, del principio hermético de cómo es arriba, es abajo, de que hacen cositas o eventos pequeños para después complejizarlos y traerlos a la realidad dentro del juego? Bueno, en general es lo que hacen en estas zonas anteriores. Lo han hecho en la isla de la Manzana Dorada, lo hicieron en Simulanka, lo hicieron, bueno, en todas. Entonces, para las personas que les gusta el lore, estas zonas son súper emocionantes. Pues quería comentar dos cosas. Una, chat. La otra vez Azayara misma nos dejó caer que si querían apuntarse preguntas para ellos, para Keitaro y Azayara. Keitaro también me lo ha dicho. Hoy estoy hablando, me dice, Phil, dile a la gente que se apunte a las preguntas. Así que, Claro, señores, claro. en YouTube y en Twitch, en las dos plataformas, dejen en el chat sus preguntas, porque imagino que están leyendo los dos chats, Azayara y Keitaro. Y ahora os quería preguntar, aparte si queréis seguir desarrollando este tema de la misión actual de Ochkanatlan, una cosa que no hablamos el otro día, Zayara, y quería hablar también con Keitaro, es desarrollar y charlar sobre también las brujas, porque nos han contado un poquito, vosotros tendréis mucha información sobre ello, pero digamos que yo como representación de la comunidad media que se entera de lo justo y necesario cuando me ponen dibujitos, sé poco. O sea, sé lo que me habéis contado vosotros y lo que en el juego más o menos te dan cuando no te empiezan a liar con el texto y ya quieres esquipearlo. Entonces, ¿qué os gustaría más? Igual vais a leer ahora cosillas que os pondrán por el chat, pero ¿qué os hace más ilusión? ¿Continuar desarrollando esto de Ochkanatlan y de la misión principal de del dragón primordial Piro y el descendente humano y toda la historia? ¿O queréis hablar de las brujas? Yo creo que podemos hablar de las brujas porque por lo menos de Sí. mi parte tampoco es tanto el contenido que tengo al respecto. O sea, lo que sabemos es muy poquito y el resto es todo especulación. No sé si por ahí Keitaro tiene algo. Yo tengo como cosas muy particulares que fui sacando de cositas que fuimos recolectando, pero tampoco es demasiado lo que hay. Claro. O sea, hay de la maestra de Mona, de Rinnedotir hay mucho, de Alice, o sea, como que ya están localizadas las brujas con Simulanka. ¿Tú qué tienes, Keitaro, sobre las Algunas. brujas? A ver, sobre las brujas, a ver, es que es muy fuerte. Las ¡Ojo! brujitas es muy fuerte. Entonces, ahí he hecho un análisis espectacular de las brujas de un montón de libros. Quizás me he dejado alguno porque no me he leído todos los libros del juego, no tengo suficiente tiempo. Pero entre la brujita y el fuego extinguible, que se lo comenté a Zayara otro día, entre eso y algunas alas que hay, que si queréis puedo entrar en alguna ala y os puedo escribir algo. Pero hay, por ejemplo, unas alas de KFC que te explican, por Ay, estas son ejemplo, las mejores. sobre. Sí, sí, Sí. sí. Hay unas alas que te explican, o sea, hacen un símil con una civilización que son como pollos, o sea, es algo súper extraño, no sé si a Zayara lo has leído también, que es como que se comen entre ellos y cosas así, y luego al final te sueltan pues la brujita se fue a los límites del mundo para protegerlo, para mirar, ¿sabes? Es como, ¿qué cojones está pasando? Es full droga, o sea, a veces leer las alas esas es como drogarse y entrar en un éxtasis que dices, me cago en todo. Pero bueno, no sé si Azayara sabe de qué alas estoy hablando. Sí, a mí me gustan un poco más las de McDonald's, porque esas te trazan Dame así un segundo, como perdonadme. un. Dame un segundo. Ajá. Me Sí, ausento 2 segundos que voy al baño y ustedes continúen. bueno, Bueno. nosotros seguimos hablando sin voz. Bueno, Phil, ¿nos El. estarás escuchando o cómo? Creo que no, Creo no que ya está se ahí. fue, no sé. Bueno, el tema con estas de McDonald's que te digo, no sé si las leíste, tienen como tres, hablan de un tipo que tiene un restaurante en el medio del espacio y que van tres Y ese es clientes. mejor.
Ese es Ese el es mejor. genial, porque en el último, o sea, el primero de los clientes me acuerdo que es un habitante de una civilización pasada, el segundo es un monstruo, un reptil que viene y se quiere devorar todo y le cuenta todo lo que sucedió, y la tercera es una bruja que cuando el tipo le dice, por favor, contame tu historia, ella le dice, ¿para qué te voy a contar las cosas que ya te Sí, que te sí, ya conté antes? venían. Dando a Mm, entender que ella es la que pasó anteriormente. Entonces, para mí, si bien tenemos una información como bastante base de las brujas, y quizás en Simulanca podemos sacar alguna que otra como conclusión, yo creo que las brujas no tienen tanto que ver con Teyvat, y me parece que si vamos a mm, hablar de brujas nos tenemos que ir a otros universos como en Honkai, por ejemplo. sí, Y por eso me parece que ya nos extendemos como a otro lado que por ahí no tiene nada que ver. Para no. hablar de brujas en Genshin, más que de Reindotir, no sé si vos querrás por ahí hablar de otra. A ver, yo en Chan, general chan, sobre las chan. brujas, no solo el aquelarre. Claro, es que hablamos de las brujas, pero las brujas no solo son las brujas del aquelarre, porque las brujas del aquelarre parece que es como un pupurri de brujas que están en Teyvat tranquilas, que se la pela todo, y hay una pecadora, luego hay una loca, luego hay una señora vieja que escribe libros y luego se ha muerto. No sé, es como hay un pupurri de brujas, pero realmente las brujas, brujas de verdad, son tanto las que comentan en estas salas que tú has dicho, o el fuego inextinguible y las brujitas, ¿no? Sí, Em, sí, totalmente. entonces es como, sí, nos podemos ir a otros juegos, pero también aquí hay otra cosa, que todo lo que comentan, que creo que lo viste en mi último vídeo, gente, he subido un vídeo espectacular, igualmente aquí un pequeño resumen, ¿vale? Quien quiera ya más escueto, allí lo explico bien. En resumen, en ese libro hay te explican la historia de una brujita que hace unas pruebas para ser como una bruja de verdad y pues le piden buscar el fuego inextinguible. ¿Qué pasa? Que lo busca, no lo encuentra. Vuelve y la bruja más anciana le dice: el universo se está yendo a la mierda, se está muriendo todo, ¿vale? Y resumen súper resumoso. Em, ¿Y qué pasa? Pues que te dicen que hay una sociedad de brujas en ese sistema solar, que habrá más por el universo. Te dan a entender como que el universo se está yendo a la mierda, se está apagando. Y yo creo que lo de las brujas es algo que nos han comentado ahora, pero como dice Zayara, no hay suficiente información en Genshin como tal, porque creo que ahora mismo no es el momento. Yo me lo veo más que haya un arco de brujas cuando ya salgamos de Teyvat. Porque habrá que Sí. salir de Teyvat. O sea, Igual habrá que salir. también, Ujú, que también hay una cosa, que esto nunca lo mencioné porque me parece muy agarrado de los pelos, pero hay un ujú, símbolo que se repite por todo Teyvat, que en general viene junto con el símbolo de la triqueta, que son las tres lunas y todo esto, que es, ujú. se llama el nudo de la bruja, y es un Sí. símbolo celta de protección universal, que viene como desde hace mucho tiempo y está desde el principio del juego, y yo creo que un poquito vamos a saber más de eso. Sí, pues prácticamente. Hay sorpresa, ¿eh? Hay invitada por aquí. Oli, Hola. Hola, hola. ¿qué tal? Bien. Oye, que me han dicho que... a ver, Ajá. que Taro, me han dicho que me estás hablando para el tema del cosplay. Ah, no, que te hablaré cuando sea lo del Ah, evento. Para vale, que vale. me digas y me aconsejes. Ah, porque digo, a mí no me ha hablado nadie. Es que, No, no. Kitaro, yo soy experto en agilizar las cosas. Entonces le ha dicho, uy, Ya está lo hablando. sé. Entonces digo, venga, para que hablen y para pasarle el dinero para que tenga el cosplay. Tú lo que quieres es morbosearme con el cosplay, ¿eh? O sea, Correctísimo. Nunca lo he negado, Keitaro. de verdad. Nunca lo he negado. Pues bueno, disculpad el Damn, bro. inciso, pero Kat pasaba por aquí a despedirse, a mandar un saludo al chat y a despedirse, y a vosotros también. Me voy, Que para vaya siempre. bien. Que vaya No, no, bien, no, no. Kat. He superado la invasión. Ah, qué bonito el chat, gracias. Y bueno, si no se conocían, Azayara, Kat, Azayara, creadoras de Genshin las Hola, dos. ¿Cómo un que Oli. gusto. Genshin las dos? ¿Cómo que creadoras de Genshin las dos?
Oye. Las dos, creadoras de No, no, Genshin. no. Ay, encantada. Ahí está, Oli. Pues me alegro. Y es que soy muy básico. A mí me dicen Oli y yo Oli y ya está. Pues bueno, nada. Señores, me despido de Kat un momento en privado y vengo por aquí. Ok, Bye. No te vayas. bye. Me voy. Se va, se va. No vuelve, ¿eh? O sea, no vais a verla nunca. Os habéis portado muy mal. Y con Keitaro y Azayara portaros bien, ¿eh? Porque si os portáis mal, tampoco los veis nunca más. ¿eh? No, mentira. Ya vengo, Pero señores. bueno, a mí lo de las brujitas me mola mucho. O sea, es un tema que cuanto el día que muestren más, yo voy a flipar. El tema de Simulanka a mí me encantó sobre todo por eh, lo que pueden llegar a traer en Mondstadt, de historia futuro, que reviva a During y vuelva a aparecer y Scaramouche tenga que algo de protagonismo, a mí me gusta, la verdad. Sí, igual yo creo que falta tiempo para eso. No creo que no creo que lo veamos a corto plazo. Prácticamente. Así que falta todavía para las brujas. A mí me gustaría tener más información. De hecho, es uno de los temas que más me interesa, pero Mm, nunca hice ni siquiera el intento de hacer un video al respecto porque siento que hay tantos pozos, tanto hueco, tanta cosa sin que no sabemos, que me parece como muy especular sobre la nada. Quizás ya. la más especulable o la más teorizable, la más analizable me parece oro, que bueno, que ahí sí hay para tirar bastante. Pero el resto, Sí. la realidad es que se sabe cero. Oro, yo lo veo sobre todo por el Ya tema estoy. de que al fin y al cabo es un pecador y Caenria está más cerca que las brujitas, en cuanto a tema de lore, de historia principal. Totalmente, totalmente. Sí, para mí como que el tema de las brujas, por esto que te digo, del nudo de la bruja y de que es algo que es exterior al mundo, recién lo vamos a ver cuando terminemos todo el lore interno de, Mm. de Genshin. Sí, a mí la sensación que me dan es que usan los propios libros y artefactos del juego como una forma de contener una biblioteca de información para cuando hagan algo a futuro no se les olvide nada porque lo tienen todo en el juego. Yo creo que lo hacen así, porque yo conozco de... suele pasar mucho, por ejemplo, en Marvel ha pasado, que hasta autores se le han olvidado cosas del universo Marvel o del universo... Aquí, Phil, no sé si se ha leído los cómics. Negativo. ¿No te los has leído? No, yo soy de las películas. A mí me marcaron las películas. Los cómics no me No. pillaron a mí muy. No leí cómics, no, nada, nada. Duro, duro. Pues bueno, en los cómics hay veces que hay autores, porque en Marvel han habido muchos autores, que se olvidaban de algunas cosas importantes en el lore. También ha pasado hace poco recientemente con Dragon Ball, pongo así símiles, ¿vale? Para que se entienda un poco. En Dragon Ball han sacado un Dragon Ball donde aparece el Super Saiyan 4. Teóricamente el Super Saiyan 4 no era canon, pero ahora es canon. Pero ahora choca con el otro canon. Y es como, ya no se sabe nada. Pues en Genshin Eso, yo si creo que lo quieres, que te hacen pongo al es... día para explicarlo bien. O sea, porque Dragon Ball sí me gusta mucho. Es verdad que Sí, en Dragon Ball sí. GT no era canon porque no participó Akira Toriyama, pero Dragon Ball GT lo recuerda muchísima gente como increíble. Y además cerró Dragon Ball porque la escena final es que Goku se va con el dragón porque ya no puede seguir en el plano terrenal, digamos, por todo el poder que ha absorbido de las bolas de dragón y las veces que Fue lo muy invocó y tal. bonito. Y luego es verdad que el Daima ocurre justo antes de Super oficialmente. Y Daima es canon. Sí. Pero en Daima se canoniza el Super Saiyan 4 y el Vegeta Saiyan 3 y resulta que en Dragon Ball Super jamás se menciona ni a Vegeta Saiyan 3 ni a Goku Saiyan 4, con lo cual es justo lo que dices. Claro. Es como, ¿cómo ahora le das sentido? ¿Dónde vuelves todo eso coherente, sabes? Eso es más o menos lo que Claro. quiere decir Keitaro. Entonces yo creo que toda esta información, porque yo creo que una forma de que mucha gente que no está metida en el lore entienda el por qué se sacan esta cantidad de lore, porque mucha gente dice, ¿de dónde se saca este lore y tal? Pues porque yo creo que los propios autores de lo que se encargan del texto, de la historia, del storytelling de cada apartado, yo creo que se encarga un grupo de qué información meter coherente en el juego, tanto en ítems como en libros y tal, para luego a futuro hacer un roadmap, tener ya información por adelantado. Es como, por ejemplo, lo del Skirk. De Skirk ya se sabía desde la 1.0. ¿En O desde serio? la 1.1. Sí, desde la 1.1, 100%. Tartaglia. Tartaglia en las líneas de voz ya te hablaba de Skirk. De su maestra, no la mencionaba, pero hablaba de su maestra. Claro, hablaba Vale, de su eso sí, maestra, claro. pero
Claro, a futuro creo que lo editaron, ¿no? Creo que pusieron sobre Skirk, o sigue igual. La verdad no me acuerdo, o sea, sé que la mencionaba, pero no sé si ahora dice Skirk o realmente todavía dice mi maestro. Pero realmente se sabe. O sea, realmente se sabía información ya desde entonces. Entonces, hay un porrón de información en el juego que al final los lorecrafters, bueno, más que lorecrafter, loremaster, pero bueno, da igual. La cosa es que los que les gusta leer, los que les gusta teorizar, hay veces que se acierta, otras veces no, ¿vale? Pero muchas veces se acierta porque ya hay información dentro del juego que te puede guiar hacia dónde va dirigida a algunas tramas, subtramas, y yo creo que es eso, usan el propio juego como una biblioteca andante para que cuando se quiera hilar, quiera tirar de un hilo de una historia, pues se tira por algo que haya en el juego ya. Me imagino a los directivos de Hoyoverse que de vez en cuando entrará y saldrá gente y algún guionista que entre nuevo y le digan, bueno, ponte al día para seguirle y le pongan todos los archivos en algún programa que sea, como un programa rollo de código donde esté todo el juego. Y ¡hala! Léete ahí 20 millones de texto para ponerte al día. Es posible. Es posible. Yo creo que no son ningunos improvisados. Me parece que ya tienen como todo bastante armado y que lo tienen armado desde un principio, desde el momento en que ya te Sí. muestran un tráiler de cómo va a empezar y cómo va a terminar. No sé por qué hay algunas personas que todavía siguen diciendo que no saben lo que van a hacer en las próximas versiones o que hay muchos Deus Ex Machina en el guión cuando en realidad si haces una visión más homóloga de todo lo que viene siendo, te das cuenta de que en el principio sabían lo que iban a hacer en esta versión y que viene Sí. todo teniendo bastante coherencia. Que para las personas que van al día hay cosas que no tengan coherencia al día de hoy, tiene sentido, porque hacen mucho esto, que es un recurso que lo vemos en miles de películas y en miles de series. Pasa que en las series y en las películas tenemos como la resolución instantánea. Acá pasan meses, pasan años hasta tener la resolución de ciertas cosas. Hay cosas que al día de hoy no tienen sentido porque las van a tener en 2 años, en 2 meses, en 3 días. O sea, y ellos lo tienen recontra pensado. Me parece como un poco hasta soberbio pensar que no digo que no se puedan equivocar, pero que no lo tienen planeado. Prácticamente. Ahí yo soy de esas personas que digo que hay cosas que parece que hacen con IA y demás, pero no me refiero al, digamos, 60% de texto importante. Lo que decimos esas personas, como contraparte a lo que explicas y como parte de esa gente, es que sí que hay muchas misiones de las que realmente son relleno, porque hay relleno, que realmente no tienen ni principio ni final, que son texto y texto y texto y texto y texto. Pero el 60% de texto importante entiendo que sí lo tienen súper estudiado. Porque se nota que no hay, digamos, se nota que Hoyoverse no da puntadas sin hilo, que imagino que la expresión la conocéis todos. Pero la otra gran parte de misiones de que fulanito se le perdió una caja en el río de Sumeru de no sé dónde, todo eso es relleno, ahí no te aporta mucho más. Por supuesto, yo creo que hay Hombre, claro. una línea muy central de lo que es el lore y de lo que es la historia principal, y hay un montón de cosas que van metiendo como para hacer más ameno el tiempo que pasa entre actualización y actualización, que eso me Claro. parece que hay en todos los juegos. Pero yo por lo menos lo diferencio como dos cosas como muy separadas. Son dos Mm, cosas que no. O sea, una misión con un NPC realmente no te va. O sea, si fuese un NPC importante, ok, pero si es un NPC de vete al monte a por 5 flores, pues a ver, pues obviamente es relleno. Es como, por ejemplo, hay un personaje que se llama Flora en Mondstadt, ¿vale? Que es la floristera. En la beta, Ay, lo de la hay niña un. pequeña. Sí, que Uf, realmente ella tiene, o sea, hay un enamorado de esa niña y es adulto. Y queda raro, en el texto no lo han cambiado, porque en la beta la niña que era Flora tenía un modelo de adulto. Entonces son como cosas que no importa tanto a Lloverse, les da igual y a veces lo escriben por encima a la última y ya está, que es como que son dos cosas totalmente que no tienen nada que ver. Por ejemplo, una misión legendaria con una misión de un NPC de 20 puntitos en lo que viene siendo la reputación de, yo qué sé, de Liyue, ¿sabes? mm, Entonces, sí, eso como curiosidad, o sea. mm. De hecho, así como esto Ujú, divagando, pero ujú. sabíais, sobre todo tú, Keitaro, y tú, Azayara, juegas desde el principio, también me contaste.
Esas Ujú. primeras versiones, cuando no había ni personajes oscuros y los personajes masculinos estaban mucho menos currados, ¿os dais cuenta de que, bueno, la teoría no, esto que ya es más que teoría, de lo de que iba a ser un juego harem y tal, y en base a lo que dice Kitaro también, de que había textos que luego cambiaron al final, al último momento y tal, ¿os habéis dado cuenta que los NPCs que había en la 1.0, los de mujer estaban bien trabajados y los de hombre eran como todos predeterminados y sencillos y todos iguales? La verdad no me acuerdo, pasó hace un montón de tiempo. A Eh, ver. No, a yo ver, siempre me Zayara, dime. centré como mucho más en la historia. Nunca me di cuenta que tenían planeado hacer un videojuego harem porque realmente no me hubiese interesado y probablemente no lo hubiese seguido jugar. No es el estilo de juegos que a mí me gusta. Mm. Eh, Así que sinceramente no le presté atención a eso. Yo, a ver, lo de que fuese pensado para un juego harem, no. No, o sea, no sé de dónde lo has visto, pero realmente este juego estuvo o sea, fue de los juegos, de los primeros juegos pensados de Lloverse. Literalmente el Kauhaiyu, Genshin lo redactó desde épocas de su universidad. Literalmente hicieron una beta, o sea, hizo él una beta en su proyecto de universidad y lo presentó con todo su pepo. ¿Y sabéis cuál era Todo su la pepo. trama principal y de la nación principal que iba a tratar Genshin? Iban a Mm. ser Natlan y Sumeru. O sea, Natlan y Sumeru fueron las primeras redactadas, que desde su salida de ese juego beta a día de hoy ha cambiado un montón. Ha cambiado, pero un montón. Igualmente, es algo que es un juego donde, por una parte, la protagonista, Nana Natsuki, luego se usó el diseño para Kiana Kaslana, y luego la historia del juego se usó para la historia de Genshin. Entonces, Genshin que llegas a ser un harem, lo dudo. Lo dudo mucho. De hecho, porque no iba a ser ni Aether el protagonista. Antes de Aether había un personaje que De iba a ser pelo la azul, ¿no? protagonista. No, que es Kate Kaslana, que tiene el pelo blanco. Es una Kaslana. Blanco. O sea, una que tiene como una V negra así como en la frente, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Mm. Mm. Entonces, juego harem dudo que fuese a hacer, porque creo que desde inicio la historia que querían plantear no iba por esa dirección. Mm. O sea, el juego harem es una teoría de internet. Yo, por ejemplo, sí la creo. Porque hay muchas señales. Sobre todo que empezaron a traer juzbandos bien diseñados y todo mucho más tarde. Que hubiese menos proporción hasta que ya la comunidad lo pidió más. Que sí que se notase y que Aether sea el canon, que estaba hecho como para que Aether llegase a un mundo y iba a ser full mujeres. Y todo el tema de las interacciones y demás también está más curradas las interacciones. Ya no solo todos los diseños de la 1.0, sino las interacciones generales. También un poco, hubiese o no waifus y juzbandos, si te fijas sí que hay un trato. Si tú has leído, bueno, claro, tú lees todo, Keitaro. ¿Tú lees las cartas de cumpleaños en general? Sí. A que van todas con segundas, sobre todo las de las waifus, van como con segundas, de decirte, uy, ¿me has echado de menos? Sí, o también depende del punto de vista. Por ejemplo, en la 1.0 hubieron 10 personajes femeninos y 7 masculinos. Fue la versión con casi más igualada o muy cercana de tanto de chicos como de chicas. Y yo creo que eso depende más del estudio que hagan al público objetivo del juego. So, al fin y al cabo dicen, pues mira, aquí están vendiendo más estos tipos de personajes, vamos a hacer más de este tipo de personaje. Yo creo que va más cara al marketing y no tenga mucho que ver con la historia. O sea, el diseño de un personaje podrían haberte hecho con la misma historia. Tanto Dilu podría haber sido chica como Jin podría haber sido chico y hubiese dado igual. O sea, yo creo que va más por el estilo de han hecho un estudio previo y lo que creen que iba a vender más es lo que han hecho y ya está. Pero ya lo que, si en las cartas van con segundas, sí que hay algunas que son como muy cantosas. Por ejemplo, hace poco lo de Citlali me pareció muy bestia. Lo de Citlali sí que va, esa señora va con todo. O sea, esa señora va, vamos, espectacular. Pero, ¿A por ti qué te ejemplo, gusta más también Citra, hay. Keitaro? Sí, a mí me encanta. Pero esa pareja me encanta. Pero es que luego hay otra pareja que me encanta. Y mira que me funa mucho porque me gusta mucho el ship de Aether em, y de Citlali. Pero escúchame, hay otra que es lo contrario. Jet con Lumin. Ah, sí, es verdad que cambia el texto Sí. también según si eres Lumino a Eh, Eder, sí, es verdad. entonces yo creo que son como pequeños
pequeñas pinceladas de fanservice para los lectores, tanto masculino como femenino, y ya está. Vale, pero nunca tiene nada que ver con la historia principal ni hacia dónde se orienta el juego. Y yo creo que va más a la gran historia que quieren contar de un mundo post-apocalíptico con toques de misterio. Y yo ya te digo, seguro Azayara pensará lo mismo, no lo sé, luego a ver qué opina ella, pero yo creo que Genshin va más destinado a algo más grandioso. Y yo creo que en unos años se tienen que poner las pilas en las escalas de poder. Porque hay seres muy, muy poderosos que los de Teyvat ahora mismo yo creo que no hay nada ni nadie al nivel. Ni incluso Neuvilete, diría yo ahí. Mira que Neuvilete es a día de hoy uno de los seres más poderosos de Teyvat. No sé, Azayara, ¿qué opina? La verdad. Sí, probablemente, de hecho lo vamos a ver, creo que la próxima actualización ya hay ahí un par de indicadores que parecen que en la próxima actualización vamos a tener como los primeros vistazos de, no que los vamos a ver, pero sino que vamos a saber que existen entidades mucho más poderosas que nosotros. Sí. De hecho, no quiero decir nada porque no es la idea comprometer, pero se va a confirmar directamente la existencia de un ser del que venimos especulando desde hace mucho tiempo. Uy, cuenten. No. Suena tumba. No. Esto no. En un futuro vídeo Esto en no el se canal de hace. Azayara. Así que suscríbanse en YouTube que está fijado arribita. Por supuesto que sí. Sí, eso es todo lo que tengo que decir. Los niveles de poderes, sí. Bueno, creo que lo hablamos también con vos, Phil, el otro día en el stream, el tema este de los dioses Lovecraftianos. ¿Te acordás que te contaba como en las notas este de Helga que había dicho que Notcry había sido llevado como lejos por un ser extrañísimo? Bueno, y eso como que lo vienen mencionando muy por arriba desde hace mucho tiempo y está especulado desde los principios de la historia de Genshin que va a ser así. De hecho, bueno, a mí me gusta mucho fijarme en los nombres de los soundtracks y por ahí te encontrás con unos nombres que vos decís, ¿de dónde sacaron esto? Muchos de los nombres de las canciones de los soundtracks originales son nombres Lovecraftianos que vienen, bueno, directamente de la obra de Lovecraft. Entonces, se toman de estas inspiraciones para hacer estos seres enormes de los que vamos a saber próximamente. Wow. Cuando esté el vídeo me avisas para reaccionarlo. Vale. Ya lo tengo escrito y todo, pero no, hasta que no sea oficial no lo voy a subir. Wow. ¿Habéis leído preguntas del chat? Que había gente ahí preguntando cosillas y tal, ¿o queréis que os lea alguna? Había leído una que me interesó, que es el tema de los huequitos que se ven en la cinemática, en el cielo. Bueno, hay mucho para hablar del tema. Yo vuelvo con la idea esta de que es la forma, el recurso narrativo que tiene Hoyoverse para mostrarnos de forma más simple algo que va a ser mucho más complejo. Para acá, a nosotros, para mí acá nos van a sentar las bases de cómo es que está construido el cielo falso en Teyvat y que va a tener que ver muchísimo con esta sociedad y esta civilización que vivió antes de la gente que vive ahora en Teyvat. Y de hecho hay un par como de objetos y de cosas que están escondidas desde hace un par de actualizaciones que te pueden llegar a decir cómo se rompió ese ese cielo. Por ejemplo, hay una que se llama, que es un material de ascensión de armas. No sé si vos lo sabés de qué te hablo, Keitaro. Yo ahora mismo no sé. Ahora mismo no lo sé. Se llama, a ver si la quieren buscar, es la lanzadera de Odara, se llama, y es el material de ascensión con el que subimos un arma que nos dieron en el evento de Citlali, de Calamidad de Eshu. La espada de una mano. Vale. Yo de ¿Sí? eso sí ¿Ubican? sé. Yo de armas sí sé. Sí. Bueno, La ¿sabés espada que cuál le es la puedes que te digo? poner a. Las que le puedes poner a Clorinde. Por ejemplo, No sí. sé, la verdad, yo de eso sí que no sé. Sí, que da probabilidad crítica a los normales y eso sí. Bueno, el material este de ascensión menciona que antes formaban parte de unas lanzas que se llamaban lanzaderas vacías y que era una jabalina ardiente que podía perforar cualquier cosa y mencionan que dentro de esas cosas
inclusive podrían perforar un velo lo suficientemente amplio como para envolver el mundo entero. O sea, como que nos hablan un poquito de esto, como que ya se viene gestando desde hace rato, y yo creo que, bueno, lo vamos a terminar de ver en esta próxima cinemática, que como digo, nos van a mostrar un microclima que después probablemente se traduzca a cómo funciona el cielo falso realmente en Teyvat. Es posible. Wow. Y por aquí preguntan también. Bueno, Kitaro, ¿querías añadir algo? Que justo dije lo de las preguntas y ibas a hablar también. No, realmente no. Ah, mira, pues Es que por ahí- aprendo también de Azayara. O sea, si hay algo que no he leído, por ejemplo, el ítem que ella ha dicho, ese ítem en concreto no lo he leído. Entonces, es lo normal. Si, por ejemplo, ella sabe algo que no sé, la escucho. Como si, por Y ejemplo, hay algo que he leído. Claro, a lo mejor a ella le interesa también, ¿sabes? Igual justo este ítem del que hablo creo que fue un ítem que si usaste para subir la espada esa ya no lo tenés. O sea, es como que Claro, esa es la tuviste que otra. haberlo Yo leído en el momento que si no, no lo puedes No hay agarrar. PDF de lo. fui un ansias. Nada más lo tuve, puse los tupes y me dio igual. Claro. Pero Mira, bueno, hay dime, una por Phil. aquí que puede ser interesante, que preguntan dónde están el Narval y Tartaglia. ¿Hay teorías? ¿Tienen algún tipo de información sobre dónde podría estar Tartaglia y el Narval de Estrellas? Teorías las hay. Sí. Hay varias. Hay gente que dice que está en el mar de Quanta, hay gente que dice que está en el mar primigenio. Por una cuestión de colores, se parece mucho más a lo que nos mostraron del mar primigenio, pero al mismo tiempo no sabemos si el mar primigenio no es lo mismo que el mar de Quanta. Entonces, que está por ahí, está por ahí. Está fuera de Teyvat, evidentemente, y en este plano que parece ser de donde viene toda la vida. A ver, el mar primigenio es imposible porque es como el agua amniótica del mundo y es de lo que se estaba alimentando el narval. Y yo creo que directamente lo que hizo Skir fue. Lo lanzó, de hecho, lo lanzó en el mismo lugar que lo lanzó a Tartaglia. Así que hay muchos sitios que puede, pero yo te digo que en el mar en el mar primigenio no. Pero yo soy más partidario de nos lo vamos a encontrar caminando a lo Eita, Pipito, aguántame la visión. Bienvenido a Sí. Norcray. Y ya está. Sí, como con Arlequino. Prácticamente. Y pues sí, pues sí. O sea, yo no sé, es que no se sabe nada más allá de eso. Más de lo que podamos, de lo que ya haya, no hay información lo suficiente relevante como para asegurar 100% dónde pueda estar. Tanto Tartaglia como el normal. Ah, entendí que preguntaban de dónde venía, no a dónde Ah, ¿de estaría. dónde vi? Mm. Claro. Claro, por eso yo dije. Vale, no pasa nada, Entiendo. no pasa nada. Claro, me había rayado porque rollo, hostia, el mar primigenio es el esto amniótico del planeta, entonces no tiene sentido Sí, que sí, estén encima comiendo. no, pero es que justamente creo que es en la descripción del narval dicen algo de que va a volver a de Sí. donde salió y no sé qué, y por eso no entendía lo que estabas diciendo, pero nada, fue mala mía, entendí mal la pregunta. Mm. Mm, Disculpas también. no pasa Claro, No, sí, nada. no si pasa sabéis nada. algo de dónde los mandó Skirk. Vale, el sitio, pues ni idea. Yo me imagino que puede ser el mismo abismo, porque es el lugar donde ellos entrenan y donde están, pero es una cuestión como muy poco sólida, digamos. Ya, es que luego pueden en la historia principal hacerte, yo qué sé, hacerte ver al Tartaglia paseando por por las llanuras de Mondstadt, es que no lo sabemos. Yo lo único que por ahí creo es que a Teyvat no los mandó de vuelta porque hablan de que el narval es la mascotita del maestro de Skirk, que sabemos Ya, que eso es es la otra. Surtalogy. Y que él, Mm, o sea, que Surtalogy no puede estar en Teyvat. Entonces, es un lugar que está fuera de Teyvat. mm, prácticamente. Phil, para que entendamos un poquito la escala de poder. Mm. Tú sabes que el Narval es súper mega poderoso y que ya le costó bastante a Neuvillet vencerlo, ¿no? Y que es un bebé. Mm. O sea, Es para esa la cosa. contextualizar, me corregís si me equivoco, está Ujú. interesante lo de la escala de poder y entonces lo conversamos, pero para contextualizar, Genshin diferencia mucho lo que es el lore de luego el metagame real, es decir, hay escalas de poder que son de una forma en el lore y luego no son representados en el juego. En el juego ellos van a llevar una escala de poder distinta donde van a querer Mm. vender y habrá un power creep progresivo con cada versión que sobre todo en Atlan se ha establecido. Totalmente.
ahora para que lo entienda la gente, que hemos hablado de poder y va a decir la gente, ¡buah! Saldrá un personaje que le dé un botón y rompa todo. Irán progresivamente, va a ser distinto. Pero en el Claro. lore sí nos van a enseñar cosas muy locas. En el lore sí que vais a ver, como están comentando ellos, cine, básicamente. Entonces, ahora sí, Me da Sí, risa siguiente el perfecto. temita. comentario ese que pregunta si la ballena es un bebé. Sí, es un bebé. Es Sí, un es bebé un bebé. de Es un narval narval. gigante. Se llama Sí. narval, claro. O sea, pero es que me hace gracia porque es súper poderoso y realmente es un bebecito pequeño. O sea, imagínate la cantidad de seres tan masivos y poderosos habrá por el universo ahí sueltos. Buah, qué Es un ganas de ver los cachorrito de diseños, narval. ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Pues Qué cuéntanos, me locura. ibas a contarme. Phil, ¿tú sabes de la escala de poder? Cuéntame. Pues eso, que imagínate el tal Protervo en la escala de nivel que estará. A ver, sigue siendo un pecador, porque a día de hoy ya se sabe que es un pecador. Pero yo creo que estos pecadores están a otro puto nivel. O sea, yo creo que van a su rollo, porque quizás ni les afecta. No les afecta quizás la corrosión y lo que viene siendo la maldición de Celestia, de la misma forma que los otros, que Daislave, Capitano y demás. De hecho, creo que. Corrígeme si me equivoco, Azayara, pero creo que Daislave no sufría tanta corrosión por un anillo, ¿no? Bueno, ahí sí, teóricamente. Sí, sí, sí. No sé si en algún momento realmente lo confirma, pero sí he leído como que hay muchas cosas que lo indicarían. Como que Mm. tiene algo que hace que no se corroba tan fácilmente en Teyvat como el resto de los pecadores. Claro, pero luego los pecadores tampoco no los hemos visto suficiente. Igualmente la cosa aquí es que va a haber una escala muy grande. Y a ver, sin entrar del todo en otros juegos, Azayara también lo conoce porque a ella le gusta Honkai. Ya directamente Honkai Impact es un otro nivel. Honkai Star Rail están los eones y antes de los eones habían seres aún más poderosos. Pero bueno, eso es otra De historia. hecho, quiero hacerle un Ujú. comentario a Phil ahí que a él le gusta Tolkien. El tema Ujú. del anillo al que se refiere es una de las inspiraciones más grandes del Señor de los Anillos, que es el anillo que le roban Cierto, Alberich a las Reyndottirs, que bueno, es toda parte del folclore del que se inspira Tolkien. cierto, Mm. cierto. Muy O sea, pero bonito esto la. no estoy muy al día. Es externo a los anillos que forja Sauron y Celebrimbor y tal, ¿no? No, son los mismos, o sea, es el folclore de donde sacó los anillos Tolkien. Ah, ok. Vale, vale, vale. O Sea, sea, no es la misma historia que El Señor de los Anillos porque es la inspiración de Tolkien para hacer El Señor de los Anillos. claro, la mitología previa a esto, digamos que también está representado con el anillo este de Dainsleif, ¿no? Exactamente. Qué bonito. Que es un anillo que un Alberich, un enano, le robó a las Reyndottirs, que de hecho tenemos todos esos personajes dentro del juego de Genshin, así que bueno, ahí también se Mm. pueden trazar algún par de paralelismos y teorías, pero bueno, ya se pone muy extenso. Está Mm. bastante guay. Se habéis dicho Dainsleif y de repente todo el mundo está Dainsleif, Dainsleif, jugable. ¿Cuándo Sí, Dainsleif, sí, Dainsleif? sí. Cómo le A gusta a ver, la gente Dainsleif también. Falta mucho para debería. eso. Sí, sí. Debería, sobre todo porque sale en el tráiler del avance. Porque todos los personajes que salen en el avance van a ser jugables. Todos. Fuente, ¿de que eres el Igual CEO tú o qué? teóricamente, o sea, nos dicen que es el boss final en el Dainsleif. avance, por lo menos. Sí. En el tráiler de Genshin dicen que él es el boss final. Uy, va. Sí, te dice que le quite de sus propias manos. A ver si es capaz de protegerla mejor que él, a Que Lumin. cuando termine toda su travesía por Teyvat, ahí se enfrente a él y le demuestre que tiene la fuerza para rescatarla. Suponemos que Claro, cuando dice rescatarla se refiere a Lumin, pero la realidad es que no sabemos. realmente no. Mm. Pero habrá que ver. F. Paimon. Paimon no era el verdadero boss final, chicos, lamento No. desilusionarlos. Ya nos explicó Azayara que Paimon es simplemente un fragmento de un poder superior. No, Paimon no. No se los expliqué, les dije que es una de las posibilidades. Yo nunca digo que las cosas son así tal cual. O Eso. sea, Paimon Como CEOs realmente no tenemos que se cubrirnos sabe las espaldas. suficiente. No somos guionistas, ni CEOs ni nada. Se Por supone y favor. se cree que... Que todavía no me funaron y espero que siga así. Nah, tranquila, eres muy educada y todo. También es verdad que las redes son como son y a veces ocurre sin que realmente tengas culpa solo porque pasa. Así que igual si algún día te pasa, no te preocupes.
y no, entiende que son redes y que la gente Sí, muchas sí, veces sí. es, por desgracia, malintencionada, pero no te preocupes. Bueno, ¿qué ibas a Paimon. decir de Paimon, Keitaro? ¿Por qué no sabemos suficientes cosas? Poco más. O sea, de hecho lo hablamos a Zayara y yo, ¿Por qué lo dijiste que tan triste? es que, no sé, o sea, me parece que muy desaprovechado porque quiero ya saber cosas de Paimon, porque es como, es la cara del juego, es un personaje que tenemos al lado desde siempre y no sabemos nada, al igual que el protagonista, porque realmente el protagonista ha vivido una cantidad ingente de cosas y nosotros no sabemos nada. O sea, el Mm, prota ha visto muchas cosas. Luego, Bueno, de igual del Paimon no prota sabemos tampoco nada. sabemos nada. No, ya, pero del protagonista, él sabemos que ha vivido muchas cosas, ha estado por otros universos, ha estado por otros mundos y no dice nada, o sea, no suelta prenda de absolutamente De hecho, nada. ¿no te parece como algo como un poquito raro de que justamente el protagonista se haya hecho un salto de 500 años y justo ese salto de 500 años sea el que Fanes estuvo dormido? ¿O qué? Claro, Tipo, no, claro. no aparece en Es, ningún lado. es muy, muy raro eso, la verdad. No se especula, o me contaste hace Yara también que hay una teoría de que quizá Aether es Fanes, No, no, no. Yo lo que te ¿no? dije, no me tranquiverse, por favor. Lo que yo te dije No, sí, es es culpa mía, que que en yo, la jugador de Genshin, de poco. mitología, no, en la mitología griega, en la original donde existe ¿Mm? Fanes, Fanes Mm, es hijo de Aether, del dios Aether. Mm, Dentro de la mitología, o sea que Aether es como una masa de oscuridad, es como un abismo Aether en realidad dentro de la mm. mitología, y dentro de ese abismo Aether da a luz a un huevito que es el huevito del que sale Fanes. Eh, y nada, es un poco extraña que hayan tomado esos mismos nombres y que justamente aparte coincida el hecho desde que Aether dejó de existir en Teyvat, que hizo el timeskip sea justamente el mismo timeskip que se está tomando Fanes para dormir. Digo, claro, O sea, pero relación claro, claro. fuerte entonces deben tener de alguna forma. y algo hay ahí que Sí, algún los tipo de conexión. descendidos. O sea, la conexión directa es que tanto Fanes como Aether son descendidos. Claro, perdónenme, chat, y perdóname, Zayara, por la ignorancia. Se me ha mermado la capacidad de comprensión de jugar Genshin. Perdón. No hay Nada, no pasa problema. nada. Sí, ahora os quería preguntar, igual ahora me vais contando de vuestros tiempos y todo, porque tendréis también muchas cosas que hacer, pero os quería preguntar, que lo habéis mencionado antes, sobre los pecadores, porque hay una frase de Dainsleif en la misión del telar del destino y tal, donde Dainsleif menciona los nombres, que no sé si son toda la lista de pecadores ya, para que la gente vaya especulando y tal, pero ¿qué hay sobre ellos? Sí, son toda la Pues lista. O sea, sí, dentro de son los todos. pecadores de Caenria son todos los Son, que él menciona. son Eh, 5, sí. sí. Y nada, de algunos sabemos cosas y de los otros no. En realidad, lo que sabemos de la mayoría son sus títulos y podemos suponer alguna que otra cosa. Creo de los que Mm. tenemos como información así como más sólida es, bueno, justamente de Surtaroshi, el maestro de Skirk, Mm, de Reindotir, del hermano The Dimes. de, de Dainsleif, que tampoco sabemos tanto, o sea, sabemos que existe y creo que de los otros no sabemos mucho más, o me falta No, alguno. el profeta, ¿no? Que daba, creo, me suena. El profeta creo que es el hermano de Dainsleif, Ah, será me ese. parece, Ya ni sí, idea. o no, o estoy Es que, equivocada, puede es, ser que esté equivocada. es que claro, es que hay tan poca información que realmente los únicos que resaltan son Surtalogi y Oro. Ya está. Sí, de la que ¿Sabes? más sabemos es de oro, lo mismo que lo de las brujas de la Re, pero no hay tampoco mucha info. Claro, claro, esa es la cosa. Entonces tampoco no es algo a tener en cuenta a día de hoy porque realmente hasta que no digan algo sustancial o diga algo Dainsleif que realmente sea significativo o información de ellos, pero bueno, habrá que ver. mm. Estoy Sí, pensando en sí, la sí. numerología, que a Zayara le suele gustar mucho, me contó la otra vez. Y claro, hablábamos justo la otra vez de que hay 7 arcontes, 11 fatuis, 5 pecadores. ¿Las brujas cuántas son? Las brujas son, ay, no me Brujas. acuerdo, ¿son 8? 8 y una muerta. 7. Y una muerta. Creo que sí. Así que una murió de vieja, ¿no? Era. Claro, es la que escribe todo lo de Simulanka. De hecho, hay Mm. como, hay algo que
interesante por lo menos, que es que uno de los pecadores, su título es el cazador de la luna. Y no sé, Hmm, capaz yo creo que de ese puede ser como el que más cerca estemos de conseguir un poquito más de info, porque, bueno, las lunas y él es el cazador, no sé. hmm. Claro, y dicen por ahí lo de los primos, que lo viste la otra vez. Claro, si son 8 brujas se rompe, pero si son 3 lunas, 5 pecadores, 7 arcontes, 7 brujas vivas y 11 fatui, son primos todos, o sea, números primos. La verdad que el tema de la numerología para mí va mucho más conectado a inspiraciones que tienen Genshin. Esto que te decía el otro día, si vos te pones a revisar, por ejemplo, el orden numerológico de lo que es la jerarquía gnóstica, como que coincide muchísimo. Después también tenés los números sagrados de la alquimia, en donde también tiene Mm. muchísimo que ver, pero bueno, todo distinto. Mm. Cuéntanos, Keitaro, tú qué sabes de todo esto. ¿Qué puedes decirnos? Sobre la numerología. Sí. A O sea, ver, aparte del marketing, tres. porque es marketing. Se nota que apelan mucho al A ver, coleccionismo y tal. tres lunas, tres aspas en la triqueta, tres todo prácticamente. O sea, hay como cosas que se repiten, pero realmente no lo reviso mucho. O sea, no es Mm. algo que le presta tanta atención, porque si empiezo a decir, ¡buah! 7 naciones con 7 arcontes, pero luego otra cosa. Vale, una cosa que voy a decir. Phil, Phil, ¿tú sabías que hay más de 7 arcontes? si cuentas algunos antiguos, rollo, los que han tenido No, 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 no. Otros. Ah, Que no vale, tengan te nada refieres que ver. entonces, a ver si sé algo, te refieres quizá a los que, esto que cuenta Venti, y nada más empezar, que dice que los que han podido ascender a Celestia por su nivel de poder y demás, les han entregado una No, gnosis sin ser arcontes. Esto tampoco es, ¿no? no tiene nada que ver. Ah, pues Arcontes hechos explótanos el de cerebro. derechos, con asientos divinos. Explótanos el cerebro. Que además a la gente, el otro día con Acera está diciendo la gente en el chat, ¡ay, me duelen las neuronas! Tal, ahora están como más tranquilos. Vale, ¿tú sabías que en el libro de la brujita del fuego inextinguible, lo siento si soy pesado con ese libro, te Que va, súper comentan, bien. te comentan que dependiendo del tamaño del planeta al cual ocupa en el sistema solar donde está Teyvat, dependiendo del tamaño del planeta, tienen entre un asiento divino a 7 asientos divinos? Y Ujú. que más allá de Teyvat hay más asientos divinos con otras divinidades y otros arcontes. Pum. Oh. Mm. Claro, eso es justamente lo que te decía del árbol de la jerarquía gnóstica. O sea, vos en Hmm. el gnosticismo tenés como distintas, bueno, jerarquías justamente, que está, bueno, el Padre, Creador, Dios, como quieran, el uno, como quieran llamarle. Después tenés a las tres, a la Sagrada Trinidad, que es, bueno, la Madre, el Padre y el Hijo. Em, Después de eso tenés los 12 eones. Abajo de eso tenés lo que sería el demiurgo con el que tanto joden en el Vaya. lore de Genshin. Hmm. El demiurgo hace justamente este mundo artificial que es un microclima, y dentro de ese micromundo, microcosmos, están los 7 arcontes, y de ese mismo mundo contiene una. Esto es todo gnosticismo, no tiene nada que ver con Genshin. O sea, evidentemente sí, Claro. pero es la numerología del gnosticismo. Y dentro de ese mundo existe un abismo en donde están los 5 arcontes del abismo. Que eso, si querés, lo podés como conectar con los 5 pecadores, porque bueno, Hmm. fueron consumidos por el poder del abismo. Y después tenés a los descendidos, que bueno, dentro del gnosticismo son Adán y Eva, que son los que vienen a repoblar el mundo, son la semilla principal de la humanidad y bueno, todo esto. O sea, Adán y Eva que Pues hacen mucha eso. referencia del Illumin, aunque son hermanos. En realidad, sí, en Mm. realidad dentro del gnosticismo están el Adán, es Adán y Zoe, me parece que Adán. son los descendidos Hmm. del mundo del demiurgo, y están los descendidos del abismo, que son Adán Claro. y Eva. Lo que nos lleva a Hmm. pensar que en realidad nosotros, bueno, somos 4 los descendidos, que hay 2 que son del abismo y 2 que son de Teyvat. Pero bueno, eso ya es como muy, muy, muy profundo y nos Hmm. vamos como muy al fondo. Eso sería mucho. Pero bueno. La Pero si cosa vos te es. pones a contar cada una de las Hmm. jerarquías que tenemos en Claro. Genshin, como que encajan perfectamente con los números del gnosticismo. Y luego aparte tener en cuenta que quedan mucho más nombres del Art Goetia que poner en, en personajes. Que esa sería la Mm. otra.
Pero Sí, ¿qué bueno, más que hay? también los nombres son los mismos que tienen los arcontes en el gnosticismo. Correcto. Y pues nada, o sea, ya sabéis, gente, si queréis, lo siento por la promo, Phil, pero si queréis saber más de esta Le pide perdón información, y lo tira. claro, si La queréis más confianza. información, miradlo en el último vídeo. O si queréis, lo podéis reaccionar aquí también en directo, que no hay ningún drama. Os Mira va a cómo explotar plusea la al Keita. cabeza. Keita, o promo o Sí, me sí. pides que reaccione. Pero las dos no, ¿eh? Venga, va, reacciona. Sí, sí, no. Luego no quiero quejas, ¿eh? De cuando el chat pida el beso, no quiero quejas, Keitaro. Uy, eso ya es más en la intimidad, ¿eh? No, avisado. Eva salió de la costilla de Adán. La Eva del gnosticismo es mucho más interesante que la Eva bíblica. Hay Sí. una cuestión, bueno, estaría bueno que lo investiguen porque no siento que es algo que se pueda hablar por ahí eh, Mm, acá en stream, pero tiene mucho que ver con la traición de los dioses hacia la humanidad, el papel de Eva en el gnosticismo. Y Eva es en realidad la reina del abismo en el gnosticismo. La del pase de batalla. Ah, no, No es la sé si es la del princesa. pase de batalla. Podría ser. Mm. Podría ser. La Ahí cosa lo- es que a mí me interesaría más la historia, o sea, si hay algo parecido a Lilith en toda esta historia de Genshin, la verdad. Y mm, probablemente, puede ser que lo haya. De todas formas, para el gnosticismo, Lilith no es tan pesada como lo es para el Antiguo Testamento. Andás a ver de Ya, dónde se también. agarran y si realmente le dan una profundidad más gnóstica o más bíblica. No sé. No, Mm, esto es una respuesta para el chat. No creo que no lo vayan a entender, sino que no me quiero poner pesada y demasiado como redundante con cosas. Por eso no me explayo, pero sí, obvio que lo entenderían. Que se ahí está. explaye, ¿verdad, Keitaro? Que se explaye, ¿eh? O sea, si te hace Mm, ilusión, Ya de me verdad. explico. O sea, tú no tengas reparo en decir, a lo mejor empiezo a hablar mucho y esta claro. gente. Tú habla. O sea, si el podcast es para eso y te he traído también para que disfrutes tú también. Va. Bueno. Ahora la vergüenza, ahora tiene la palabra y le da cosita. Ya me dio vergüenza, no quiero hablar más. Mm, Eh, Nada, pero ya perdí el hilo de lo que estaba diciendo. No sé realmente a qué se refería con eso, pero sí lo quería aclarar. Estamos bueno, habíamos empezado desde los descendidos, o sea, de los pecadores, perdón, y había evolucionado en el tema de la numerología con los fatuis y la estructura del gnosticismo y todo eso. Y te quería preguntar porque dijiste que lo de Eva es muy turbio. O sea, es muy turbio, te refieres a que hay cosas exageradamente turbias que algunas redes sociales banean. Te refieres a que la historia de Eva es Sí, así, ¿no? sí. sí, exactamente. Ah. Mm. ¿Quieren escuchar eso, gente? Pero, bro, Dios. Seguro que Ay, sí, la verdad. Seguro que dicen que grupo sí. No, gráfico. sí, es que aparte igual es muy interesante, más allá de que es turbio. Eh, no creo igual que de todas formas lo vayan a reflejar así en Genshin, porque no sería para nada family friendly, No, pero... no, no. Pero está heavy la historia del gnosticismo. De todas formas, no es algo exclusivo del gnosticismo. O sea, la realidad es que en todas las mitologías, teologías, historias antiguas, hay un montón de cuestiones que para el día de hoy, visto bajo nuestra propia óptica y con la cara de nuestra sociedad, son súper turbias, cancelables, horrorosas. Y bueno, el gnosticismo es una teología bastante antigua y tiene todas estas cuestiones también. Mm. Mm. Eso sería por una parte siguiente, entonces, chat. Pórtense bien y en una siguiente parte les traemos la parte turbia del chisme legendario del gnosticismo en el que se basa Genshin. En una de las que se basa Genshin. En una de entre tantas, porque realmente se basan demasiadas. Toman muchas inspiraciones de un Sí. montón de cuestiones distintas. Mm. Aunque Que bueno, que también te aparte eso digo. es lo que a mí me interesa investigar. Yo te digo, no soy capaz, siento que soy mucho más experta en todo esto de los paralelismos que en el verdadero lore. O sea, el lore lo conozco, pero porque lo Mm, investigué para paralelizarlo con otras cosas. claro. Mm. Y Pero les bueno. pregunto, ¿actualmente Ujú. hay algún tema latente que sea importante, que se nos haya escapado en el podcast o que crean que está pasando desapercibido y que luego puede ser mucho más importante de lo que pensábamos? Es decir, que no le dieron foco a eso concreto respecto al lore. Sí, muchísimas cosas. Yo, por mi parte, Demasiado. bueno, yo creo que Itaro ya lo sabe y por ahí la gente que me sigue
también estoy re pesada con el tema de los hombres del Flojisto, porque creo que no, siento que la comunidad no explotó con eso y no entiendo cómo, porque me parece que tiene un montón de jugo que sacarle. De hecho, me parece que todo lo que vamos a vivir en la 5.5 se va a tratar de eso. Y yo estoy recontra emocionada por verlo. Después también el tema de Los Ángeles, que como que se tomó como muy, muy a la ligera y como, bueno, son los Illys y listo. No, me parece Sí. que hay algo muchísimo más profundo ahí para ver, que no son solo los Illys, que el concepto de ángel es mucho más grande de lo que realmente pensamos. Después también hay cuestiones como, bueno, que esto igual sí se le da relevancia, el tema de la identidad de las sombras y de Fanes, pero a mi parecer como que se le está dando una importancia mal dirigida, me parece que estamos mirando para un lado para el que no es, pero porque tampoco hay mucho que mirar para el lado donde yo siento que realmente es. Y a mí hay un montón de temas que me quedaron ahí dando vueltas, el contrato este de Zhongli, el tema de que Zhongli y Venti sean tan antiguos y que sean los que están más callados e inactivos y que simplemente como que lo hayamos dejado pasar. Hay un montón de cuestiones que creo que todavía no se explotaron y que van a terminar explotando en breve. Bueno, lo de Pues Venti, el resto prácticamente. sí me molaría preguntarte. Por ejemplo, lo de Venti concretamente sí que está siendo explotado. La gente sí está la de Venti sabe cosas. Pero es que Venti está como muy separado. O la gente no se traga nada de él y se piensan que miente directamente o que no sabe nada. Y luego la otra mitad está rollo, este papo sabe cosas. Bueno, la gente yo siento que sí está esperando la segunda misión legendaria. Hay memes incluso también de todo el mundo con el hype de Venti y luego simplemente es ir a buscar un vino legendario a un sitio porque quieren emborracharse, ¿sabes? Tú Para mí sabes... Venti está totalmente conectado con Los Ángeles y Sí, 100%, sí. no tengo ninguna duda. Sí, 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 yo sí. Y también con una de pienso las eso. sombras de fans. O sea, al fin y al cabo, Mondstadt adoraba tanto el tiempo como el viento. Entonces, Mm, está todo intrínsecamente conectado. Lo que, ¿sabes tú que estoy esperando más? ¿Qué es lo que más espero en el juego? mm. El puto puerto de Dorman, tío. El puerto de Mondstadt. El No puto norte sale, tío. del mapa, sí, 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 sí. sí. Había Eso y datos el desde mar la de 1 Dandelion. punto y pico, ¿eh? O sea, desde el principio del juego. Sí, prácticamente. Sí, una locura. Y hay Es- betas donde hay- aparece la zona. Tú sabes, Keitaro, que cuando todavía no se está programando la zona, pues como que no hay nada en el mapa. Pero cuando, por Ujú. ejemplo, pasó con Natlan y con Sumeru, va a haber algo en el mapa, ya hay como, no el mapa de Sumeru hecho, pero ya hay, digamos, un terreno pisable si haces el bug este de salir de Paimon. Pues desde la 1.3, 1.4 ya había terreno pisable ahí al norte, como si fuese a haber una zona y al final nunca la hubo, ¿sabes? Sí, pero porque desde las betas, incluso antes de que saliese el juego, el Mm, mapa ya tenía escrito la ubicación de todo. mm, De hecho, me suena que te enseñé algo, ¿no? Que yo tengo por ahí algunos mapas de algunas betas cerradas de algunos desarrolladores que conozco mm. y simplemente yo creo que no lo han sacado porque no es el momento o porque no ha salido el momento. Porque queda Keitaro, eso, queda el peñasco oscuro, queda... ¿Qué? Dime. no me enseñaste nada, guiño guiño, Keitaro. Ah, no te enseñé nada. No Espérate, me te lo enseñaste paso. nada, guiño guiño. Espera, te lo paso, te lo paso. Ahí está. Que no Aquí hay no que, tengo claro, reparo. que no hay que decir delante de la gente que esas cosas, Keitaro. Que luego, ¿Cómo? ¿Cómo? luego nos bajan el sueldo en Hoyoverse. Digo, ¿qué? Nah, a mí me la pela todo. ¿Por qué te están pidiendo que bailes en el chat? Ah, voy canjearon una música y la puse bajita, pero canjearon música. Muchas gracias, Mira, tíos. mira, Phil, esto no lo puedes enseñar en el directo, ¿vale? Esta Vale, es la primera beta cerrada que hubo en el 2017, ya ¿vale? está. Ya está el verdadero CEO. Y luego me dicen a mí, tíos. Esta era la siguiente beta cerrada donde estaba literalmente hasta Cesnaya, todo planificado. Ah, vale, yo esto sí lo tengo. Y luego esto, que es ya otra más tocha, que es lo que se va a sacar hasta antes de que se termine el capítulo de Teyvat. Mm. Ah, de hecho, en este mapa me acuerdo que había como teorías diciendo dónde estaba cada región y tal, y mucha gente decía, Hmm. nada, fumadas, no sé qué. Y ahora con el tiempo que han ido saliendo, resulta que coincidía perfecto. De hecho, sí, sigue coincidiendo. Mira, el volcán abajo a la izquierda. Sí, 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 justo. Y Fontaine a la izquierda de Liyue. Y O sea, Celestia ahí justo en todo el medio. ahí está.
Mm. ¿Dónde estaba Fontaine? Sí. Mm, Sí, esto sí Ahí lo está. vi por ahí, sí. Hala, pues. Si no fueron rápidos, perdieron. Grande, Keita. Pues, ¿los hombres de Flojisto, qué hay de ellos? Porque la verdad es que yo ni idea. O sea, no he leído eso en todo el. Bueno, yo tengo un video donde lo recontra analizo, pero siento que me quedé muy corta en ese video porque lo quise sacar rápido y no Mm, analicé un montón de otras cosas. Y bueno, con esto de la salida del nuevo mapa, me volví a revisar todo Orchard Atlan para ver las cositas que por ahí todavía no le había encontrado sentido, y con el diario del lunes y sabiendo todo lo que dice este libro, como que puedo terminar de conectar un montón de cosas. eh, que viste que en Oshkanatlan, no sé si te hiciste la misión o si le pusiste mucha atención al lore, pero hay sí, toda una cuestión en donde mencionan un tema recurrente, es la evolución, y cómo sí. los antiguos dragones y los reptilianos tenían esta cuestión de la evolución y los seres humanos no. Y cuando Mm, lo lees así decís, ¿cómo? O sea, sería como medio lo contrario. Si los humanos venimos evolucionando, ¿por qué somos nosotros los que no podemos evolucionar? Bueno, que eso es lo que se explica un poquito en el tema de los hombres del flojisto, porque los humanos serían como una creación artificial. Mm, eh, y si vos empezás a ver todo lo que sucede en Oshkan Atlan y todas los textos que hay tirados, las cartas, los libros, qué sé yo, te vienen a mostrar básicamente esto, que, ¿cómo se llamaba? El sabio robafuegos, creo que es sí. justamente de esto de lo que hablaban, un dragón en el cuerpo de un humano intentando rescatar a la humanidad de todo este plan que hicieron los dragones para poder sustentarse a ellos mismos. Yo creo que eso es muchísimo de lo que vamos a ver en la nueva región, sobre todo porque hay como todos estos mecanismos con flojisto, que pareciera que el flojisto es este líquido que usan esta antigua civilización, que eran los humanos originales o los reptilianos como los vemos ahora, para mantener sus recuerdos y hacer funcionar todas las maquinarias y el mundo. Y bueno, a mí eso me tiene pero emocionadísima y creo que va a venir muchísimo por ese lado. mm. ¿Tienes algo Mm. que añadir, Keitaro? ¿O pregunto una cosilla también sobre esa misión? A ver, si quieres preguntar, yo ya te digo, yo tengo un hype que te cagas. O sea, mucha gente dice humo Genshin, pero es que de verdad, las misiones de mundo y a veces las historias que cuentan en los libros, yo me quedo alucinando. Mm. Sí, pero claro, eso es por gustos. Hay gente que le gusta mucho la parte del lore y gente que, claro, como dicen que es mucho texto y que causa rechazo, quiere Claro. personajes, mapa para explorar y tal. Entonces, Sí, por esa pero parte lo entiendo, por esa otra ese otro público, ¿sabes? ya, pero mucha gente, muchos jugadores que dicen que no les importa el lore, luego cuando pasa algo de como el evento de las lunas, bien que todos vuelven a descargar el juego y a jugar, ¿eh? Ya. O sea, Pero no es por el muchos lore, dicen es que las lunas eso. fue marketing bueno. O sea, generó un montón No, de ya. interacción. Pero es porque hay un interés social sobre el juego y sobre la historia Claro. del juego. Y bueno, no, yo creo que es más FOMO y hype, pero no es interés sobre la historia. Que también, o sea, la Yo creo gente que tú sí, le preguntas pero y bueno. dice, coño, quiero saber qué ocurre al final del juego, porque está interesante la historia. Pero hay, como te digo, preferencias. A ti te gusta más esa parte y hay gente que juega más por la ludopatía del gacha, gente que juega porque le gustan los personajes y los números grandes, gente que juega porque está, digamos, en el bucle ese de la rutina de las diarias y la resina todos los días. O sea, como que hay distintos motivos para continuar. Lo de la luna es más que el Sí, lore eso lore, también. fue el marketing, Pero, fue pero interacciones en general, a también quien le guste el lore hay y a gente quien que no, ¿sabes? incluso, prácticamente, pero también incluso hay gente que han entrado porque su seiyuu favorita está en Yoimiya, ¿sabes? O sea, Claro, sí, sí. entonces hay gente entra tía por Yoimiya y desinstala el juego. O sea, conozco un Mm, montón de gente que ha hecho eso. justo. Pues quería preguntar sobre el pequeño saurio que tenemos, que va muy vinculada a la historia también, y hemos hablado poco, y en la comunidad del Lore pues también he visto hablar poco. ¿Creéis que habrá un plot twist definitivo cuando acabemos toda esta, además a ti, Kitaro, que te gusta mucho, cuando acabemos toda esta pequeña macrohistoria de lo de los saurios? ¿Creéis que a lo mejor el saurio realmente luego contiene el alma de un ente súper poderoso que lo ayudamos a liberarse o algo así? ¿Qué esperáis del saurio chiquitito? Eh, la realidad es que a mí me gustaría pensar que este saurio es uno de los que heredó esta conciencia de estas conciencias de las que tanto se habla en este libro, que vienen de civilizaciones anteriores y que nos expliquen un poquito
qué es lo que buscan, digamos, porque en el libro se habla justamente de una civilización que se unió toda para preservar su continuidad en las siguientes eras y que reencarnan continuamente en gente, ¿no? Y están los que Mm. decidieron formar parte de la mente colmena y aquellos que no. Y los que decidieron no formar parte de esta mente colmena también reencarnan, pero reencarnan sin recordar realmente quiénes son y cuáles son es su propósito y bueno, que tienen como poderes especiales y tal, pero no son conscientes de esto hasta que, bueno, que se despiertan bueno, de una forma que lo dice ahí en el libro, pero que no viene al caso. Mm. A mí me gustaría pensar que este es un dragoncito que reencarnó en un dragoncito, porque es algo que hasta ahora no viene mencionando en ningún lado. Claro, o sea, yo creo lo mismo, pero también destacar lo siguiente, que creo que ya va más dirigido directamente a cómo lo encontramos. No sé si os acordáis, encontramos al saurio en una especie de mecanismo con triángulos, el cual sale por ahí rodando y se despierta. Yo creo que hay ahí mucho detrás y que sí que va a haber un giro argumental que, pues como dice Azayara, pues podría estar maravilloso que fuese así y así cerraría un poquito todo este texto que está saliendo, este lore que está saliendo y que tenga sentido con las actualizaciones actuales. A mí me gustaría que fuese muchas cosas. Quizás al final dicen, no, soy Mark Zuckerberg, soy un reptilano, ¿sabes? Pero es broma, es broma. Pero... pero no sé, o sea, por poder puede ser cualquier cosa, pero yo creo que va más dirigido a lo que dice Azayara. Que realmente sea ese cúmulo de conciencias de otro dragón pasado importante y ya está. Mm. Joder, había expectativas altas en el dragoncito. Hubiera estado bien algún tipo de... ¿Y creéis que habrá evolución con ese dragón? Que luego sea... Porque al principio llegó esto de los dragones y luego una misión donde nos hicieron un guiño a Pokémon, ¿os acordáis? Con los ataques y el menú de Pokémon y todo. Sí. Y muchos, digamos, esto ya fuera del lore, nos hicimos expectativas de que a lo mejor, a ver si meten tameo y mascotas y crianza y tal. Nunca, ¿no? En plan, simplemente fue un A mí poquito más de personalmente humo. me encantaría, me re gustaría tener mascotitas, me encantaría. Ya Pero ves, ojalá. en cuanto al dragoncito, me parece que empezó para terminar esta historia. No creo que se quede con nosotros, ni creo que lo podamos evolucionar. Me parece que va a tener un final. Espero que no Ujú. sea uno muy triste porque lo voy a pasar mal, pero Oh, evidentemente va a tener un final en donde se va a quedar en Natlan y no es que lo vamos a llevar con nosotros a las siguientes naciones o que va a ser nuestra mascota. Claro, sí, sí tiene pinta de que es de Natlan y ya está. Pues bueno, yo es que... Hoyoverse pone ese tipo de cosas para que la gente se haga expectativas y luego, obviamente, pues siendo Ya. Hoyoverse sabemos que no creo que llegue pronto. Pero estaría A bueno, un ver, tameo y tal. quizás con que nos lo pongan, aunque sea para ponerlo en la relaja tetera, con la versión que conocemos, pues por lo menos ya yo me quedaría contento, la verdad. Mm. Sí, la verdad que sí. Pues señores, damas y caballeros, han estado contentos, se lo han pasado bien, Keitaro, Azayara y todo el público amante del lore. Sí. Yo sí, siempre que me dejen hablar de las cosas que me gustan, me lo paso bien. Aparte, de Yo, nuevo, el chat se portó súper bien, estuvieron bastante colaborativos, me hicieron preguntas, así que me re gustó. yo Gracias. igual. Yo como siempre, muy cómodo. Aquí me siento como en casa. Así que agradecer tanto a Phil como al chat, como a Zayara como acompañante. Y pues eso, que yo soy a veces de decir tonterías y fumadas y se os quiere, gente. Ay, qué bonito. Mira el chat, mira lo que están poniendo. Y Phil. Qué bonitos, chat. Qué bonitos. ¿Cuántas neuronas les quedan después del podcast? Yo creo que hoy igual estuvimos muy bien, o sea, no nos fuimos tan por las ramas, No, no estuvimos prácticamente. bien. Mm. Tranquilitos. Sí, igual el que sea así como distendido, porque igual piensa Zayara que no es como un vídeo para YouTube, ¿sabes? Que tiene que tener un guión, ir súper al grano con el tema y No, tal. yo sé. ¿Sabes? Un stream es como más freestyle, o sea, no pasa nada así, como la otra vez nos vamos un poquito más lejos y luego retomamos, porque la idea es esa también, que seas tú misma, que seas tú como ser humano y no como
digamos, un robot, ¿no? Como nos tienen del señor de la pantalla que habla de Genshin. Y si no habla de Genshin, ¿quién es el señor de la pantalla? Sino que te sientas tú misma, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo igual creo que no soy bastante transparente, tampoco Mm. como que tenga mucho que decir distinto a lo que pienso soy, pero bueno, entiendo que eso en videos guionados por ahí no se ve tanto y bueno, es otra faceta. Mm. Pues si se le ha quedado algo súper importante o algo así que más comentar, en tu caso, Zayara, que te gusta hablar mucho y por nosotros, por mí principalmente y por el chat seguramente, para la siguiente puedes explayar mucho más. Vamos viendo qué más y si sacan cosas del tema de las lunas para la siguiente. Con Keitaro ya más o menos he conversado, él está ocupado, yo también. Pero hemos hablado quizá de hablar algún otro Lorecrafter o Loremaster y luego hacer una ya no con 2, sino con 3 Loremaster. Entonces yo ya me callo porque yo no sé nada. Y igual tú y yo, Azayara, estamos charlando para más ediciones o más lore que pueda salir. Y vosotros creo que no os conocíais, pero habéis empezado a hablar también por estos días, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estuvimos Sí. charlando por ahí de otras cosas también, pero sí, nos llevamos súper bien, creo. De mi Qué parte, por lo bueno. menos. Sí, sí, a ver, yo a Zayara me sonaba, o sea, algún vídeo vi que se lo dije, pero hasta que no me dijiste tú que venía al podcast y tal, yo realmente no hablé con ella. Que creo que te lo dije, que hablé con ella y todo chill, me cae bien, pues hacemos contenido de Genshin porque nos emociona Genshin, entonces todo chill, todo bien. Qué Pues sí. bonito. Eso está bonito también. Pues les agradezco muchísimo igual venir para acá y prestarme su tiempito y prestarme lo que a ustedes más les gusta, que es hacer contenido de lore de Genshin. Y estamos hablando para las siguientes. En tu caso, Keitaro, tú y yo ya hablamos casi un montón de veces por semana. Y a Zayara igual. Vamos charlando e intentaré organizar algo así como para juntar más de vuestro ámbito y para la gente traer así algo más recurrente sobre el lore, que es lo que menos cubro en mi canal, pero siempre me gustó y tuve ilusión de poder hacer algo más relacionado con el lore para abarcar todo lo que respecta a Genshin. Así que gracias, mis muchachos, muchas, muchas gracias. Está muy bonito. Yo sigo por aquí, por el stream, y pues ahora es vuestro chat. Os dejo despediros de todo el chat y mandarle besitos cada uno, Keitaro y a Zayara. Yo ya me despedí recién igual, ya les agradecí, gracias por recibirme, siempre son muy educados conmigo, me gustan las preguntas que hacen y nada, me encanta venir y cuando quieran vuelvan a contar conmigo, yo encantada. Gracias Phil por el espacio y Keitaro por acompañarme también. Qué bonito. Ahí está, qué bonito. Pues nada, yo Keitaro, ya lo he los dicho besos. antes, yo ya lo he dicho antes, o sea, muy bonitos todos, o sea, ya está. Se quiere, o sea, poco más, o sea, yo estoy muy contento, ya sabéis, yo estoy muy contento de todo, mientras no me pisen, bueno, depende de la pisada, mientras no me pisen, todo bien, ¿sabes? A una pizza no dices que no, Keita. A ver, depende de la pisada, ¿eh? Si el pie está limpio, sí, si no, ahí ya hay que mirar. Bueno, eso fuera de stream. Nada, es broma, es broma. Pues bueno, muchísimas gracias, lo he dicho antes, pero gracias por el espacio, gracias por el tiempo de aquí. Yo también intento hacer tiempo, intento que cuadre todo. Yo ya le he dicho que no puedo hacerlo todas las semanas esto, pero muy de vez en cuando yo vea que tenga tiempo, le digo, Phil, pues mira, esta semana me vienen libres, ¿sabes? Entonces ahí ya se puede idear algo. Pero por lo demás, yo muy contento, muy cómodo, mucho apoyo y entonces yo estoy pues, muy feliz. Keitaro, no puedo todas las semanas. Keitaro la semana que viene en Zamora. ¿Qué pasa? Aquí en el stream de Phil. Let's go. Sí, prácticamente. Sí, yo abrí el stream ahí, imagino que estarás por ahí de fondo. No, sí, yo estaré ahí al lado. No me iré mucho. Sí, cine. Pues chicos, un abrazo y ahí vamos hablando ya para las siguientes. Ha sido espectacular. Muchísimas gracias. Va, Ahí está, ahí está. gracias, nos vemos, bye bye. Que estén muy bien. Venga, Chao, chao. chao, chao.